interrupción, congresista Mantilla. Gracias. Congresista Mantilla, brevemente, ¿qué es interrupción? Ya, congresista, muchas gracias. Justo quiero mencionar a mi asesora, que es mujer, ¿ya? Y me escribe, mira lo que me escribe mi asesora, que es mujer, ¿eh? Dar privilegios a una mujer significa considerarla inferior a un varón, lo que escribe una mujer. Entonces, no es mal ejemplo, congresista, no lo tome mal, porque yo creo que ni la mujer ni el hombre puede tener privilegios cuando hablamos de igualdad. O sea, no, acá lo escribe la mujer, ¿no? O sea, no tiene por qué, yo no necesito privilegios para competir igual que un hombre. Ese es el mensaje que me está dando. Ahora, tenemos que pensar, Presidenta, una cosa. Hemos discutido bastante este tema, como le dije en la Comisión de Constitución al momento de ver la reforma. Y se quedó bien claro, la Junta Nacional de Justicia es un órgano técnico, no es un órgano político para introducir cuestiones políticas. Y si nosotros vamos a condicionar las convocatorias con porcentaje de mujeres, con porcentaje de hombres, ¿qué pasaría si es al revés? No se llega a concretar la cuota del hombre. ¿Tendría que invalidarse igual? ¿O qué pasaría si, por ejemplo, los 5 primeros puestos o los 7 primeros puestos son puras mujeres? ¿Lo van a invalidar para él la oportunidad del hombre? No, pues, Presidente. Entonces yo creo que acá tenemos que pisar bien tierra para poder aprobar. Y además, finalmente, Presidente, reitero una vez más, introducir el tema de paridad en la ley orgánica, cuando en la Constitución, en la reforma, hemos aprobado la cuestión de la meritocracia, sería aprobar una norma inconstitucional. No podemos aprobar ese sentido. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Finalmente, el congresista Javier Velázquez. Presidenta, me pido una interrupción Alberto Quintanilla con mucho gusto y luego Pedro Lachea. Congresista Quintanilla, interrupción. Rápidamente. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Bradley. El tema de la paridad es un tema de una discriminación, pero es una discriminación positiva. La realidad dice la Constitución que somos iguales hombres y mujeres, pero es cierto que las mujeres están totalmente discriminadas, rezagadas, etcétera. Y lo cierto es, digamos, por ejemplo, en las últimas elecciones no han sido elegidas significativamente un porcentaje de mujeres. Y esto, lo que yo he planteado, señora presidenta, introducir un principio número 11 que diga la igualdad y la paridad entre hombres y mujeres en la conformación del Consejo Nacional de Justicia. Finalmente, este es un problema de procedimiento. Es cierto que puede recurrirse a lo que ha planteado la congresista Aramayo, hacer un concurso para hombres y mujeres paralelo, o simplemente, digamos, plantear una situación de distribución. La realidad, señora presidenta, exige que este principio de paridad lo llevemos a ese plano. Es cierto que es una discriminación, pero necesitamos en el Perú una discriminación positiva que nos acerque a ser más realmente iguales, señora presidenta. Veamos, en el Congreso, en cualquier organismo, las mujeres siguen teniendo una participación menor. Y no es decir de que vamos a postergar el principio de la meritocracia, se sigue manteniendo, pero también aquí recurrimos a un mecanismo positivo de discriminación para ser más iguales. Gracias. Congresista Pedro Lachea. Presidenta, gracias a colega. Un solo tema, nos estamos olvidando que este es un servicio público. Y si es un servicio público, tiene que ser el mejor. El que requiere este servicio es el público. Entonces yo creo que acá nos estamos olvidando que si son 5 o 6 mujeres las que hacen mejor el trabajo, es el trabajo a favor del público. Esto es un servicio para el público. Nos estamos olvidando de ese pequeño detalle. Acá nos estamos olvidando de ese gran personaje al que nos debemos todo, el público. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lachea. Congresista Javier Velázquez. Presidenta, este es un debate que se dio cuando se hizo la reforma constitucional y este concepto fue introducido y la mayoría del Congreso tomó la decisión de optar por el camino del mérito. Si nosotros leemos el artículo 155 y 156 reformado que recién acaba de ser publicado, no establece este criterio. ¿Y por qué este criterio no es compatible con el mérito, presidenta? Y eso lo discutimos ampliamente, como bien lo ha dicho Pedro Lachea. Además, porque
este criterio se confunde. El principio que se ha incorporado dentro de los 20 principios que plantea el texto, el principio de igualdad no es igual al de paridad. Cuando nosotros hemos venido estableciendo cuotas para que las mujeres participen en la vida política del país, es porque entendemos que hay una discriminación histórica que hay que irla resolviendo, generando estímulos, induciendo para que las mujeres participen en la vida política. Entonces, aquí de lo que se trata es que cuando consagramos el principio de igualdad, es para que cuando haya un concurso público de esta naturaleza, no se pongan condiciones que diferencien esa condición. Nada más que eso. O sea, se confunde igualdad con paridad. Fíjese, ¿usted cree que del 70% de la mano de obra que trabaja en la actividad privada, ¿usted cree que hay en una organización empresarial aplican el principio de paridad? Lo que buscan en la actividad, en todos los niveles de la actividad académica, universitaria, inclusive hay universidades que son manejadas por partidos que tienen ideología que sostienen que esto se incorpore aquí ahora. Y veamos si hay rectoras, rectores, decanos que surgen como producto de este criterio de paridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar, y el Estado que tiene que dar el ejemplo, revisar si estos esfuerzos de atender la discriminación positiva, que es la que induce a establecer porcentajes, no ha sido suficiente. Yo creo que sí. Mire, el Parlamento tiene una gran cuota de representación, pero no genera vallas. El problema es que se está cometiendo un error en el concepto. Lo que tenemos que garantizar es que las mujeres participen en igualdad de condiciones que el hombre cuando accedan a postular a un cargo. Pero de ahí a decir de los 7 miembros de la Junta Nacional, 3 mínimo deben ser hombres o mujeres, es de naturalizar, afectar gravemente la Constitución, lo que acabamos de reformar. Porque ahí hemos consagrado un mérito. Y esta discusión de ahora se dio en ese debate. Y nosotros optamos por el mérito, por algo que ha dicho Pedro Lechea. Aquí lo que importa es el servicio este es un servicio público, y aquí hemos incorporado el criterio de transparencia, de mérito. Entonces, me parece que cualquier decisión que tome el desarrollo de esta norma va a afectar gravemente la Constitución. No está consagrado este concepto. Paridad no es igual que igualdad. Paridad no es igual que igualdad. Entonces, son dos cosas absolutamente diferentes. Lo que debemos promover es que las personas, hombres o mujeres, puedan tener, que no hayan barreras de acceso que impidan que por tener la condición de tal o cual de hombre o mujer puedan tener condiciones diferenciadas. Entonces, de eso debemos preocuparnos, pero incorporar la paridad significa violentar gravemente lo que hemos aprobado, que hemos establecido como condición, y lo leo el artículo, Presidenta, el 155 de la reforma que acabamos de hacer. Dice: la Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 miembros seleccionados mediante concurso público de méritos. De méritos. Ese es el criterio orientador. Entonces, ingresar a una discusión en una norma de desarrollo con decisiones que afectan gravemente esta reforma, yo creo que lo que vamos a hacer es denaturalizarla. Este debate, repito, se dio en su momento, y creo que hay un grave error en confundir que igualdad es igual que paridad. Son dos cosas absolutamente diferentes. Entonces, Presidenta, para terminar diré por qué creemos que en esta comisión debemos tomar una decisión, porque esta es la primera comisión, y es un error
es un error, y no sería el primero que comete el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha querido intervenir con una ley del Ministerio Público. Ah, qué bonito decir, planteo la paridad en una ley cuando saben que están afectando la Constitución. Pero que quede muy claro, la norma de desarrollo constitucional es potestad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Entonces nosotros tenemos, para hacer esta norma de desarrollo, tenemos esta prioridad y este privilegio de hacer una norma que sea compatible con lo que dice la reforma constitucional. Y en ese sentido creo que cualquier discusión al margen del criterio básico que establece la forma como se elige la Junta Nacional de Justicia sería afectar gravemente esta reforma que acabamos de realizar y que acaba de ser publicada. Gracias, congresista Velázquez. Hemos agotado el debate. Para poder redactar los principios y tener en cuenta, sobre todo el principio 10 de igualdad y no discriminación y no considerar la paridad, precisamente tenemos en cuenta lo que está contenido en la Constitución. Además que se han hecho muchos debates, se han tenido muchos debates alrededor del tema, buscando si alguna entidad pública tiene medidas afirmativas a favor del ingreso paritario o siquiera por cuotas a mujeres, y ninguna institución pública tiene una medida afirmativa de este tipo. Tampoco la hay en la experiencia comparada. Y sobre todo porque además en el análisis, además de que no podemos ir contra lo aprobado en la Constitución, partiríamos de la evidencia empírica, con datos como han mostrado acá, de que existe exclusión de la mujer a la carrera pública, a la carrera de la función fiscal o judicial, un trato desigual a la mujer en cuanto al acceso a la carrera fiscal o de juez, y eso no hemos encontrado. Y atendiendo además a que mayoritariamente, producto del debate, no hay más que el apego a lo que se aprueba en la reforma constitucional, ponemos al voto el artículo 3, que contiene los principios que rigen la aplicación de las disposiciones de la presente ley, habiendo incorporado la modificación al inciso 6, en el cual hablamos de la verdad documental y documentaria, y hemos incluido el principio 11, el principio de justicia, como garantía de dar a quien lo que le corresponde. Los señores congresistas que estén... Antes de la votación, yo planteo que después de que se vote mi propuesta. Yo planteo que se incluya un inciso que puede ser 11 o 12, según corresponda, que diga incorporar el principio de igualdad y paridad entre hombres y mujeres en la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Planteo que se vote expresamente esa propuesta. Gracias, congresista Quintanilla. Atendiendo a que es un pedido, primero vamos a votar la propuesta que está contenida acá, luego votaré si es que su pedido entra para votación, para finalmente, si eso se decide, lo votamos. Los señores congresistas que estén a favor del artículo 3º en su contenido, sírvanse en levantar la mano. Sí. Los que estén en contra, los que se abstengan, conste el voto en contra de los congresistas Lescano y Arana y el voto a favor de todos los demás señores congresistas presentes al momento de la votación. Ha sido aprobado por mayoría. Sí. Presidente, para dejar constancia mi voto a favor en los dos artículos anteriores. Dejamos constancia de la aprobación del congresista Violeta en los dos artículos anteriores. El señor congresista Alberto Quintanilla ha hecho un pedido. Vamos a votar la aprobación de su pedido a fin de someterlo a votación. Los señores congresistas que estén a favor de someter a votación, que se lea el texto. El pedido del congresista Quintanilla en el texto que ha leído, porque ya lo leyó, sírvanse levantar la mano. ¿Quiere que se someta a votación? Que se lea, señora presidenta, es lo más... El congresista Quintanilla ha hecho un pedido. Él pide que expresamente se vote la incorporación del artículo en el numeral que corresponda con respecto a que se incluya el principio de igualdad y paridad. Lo leo, dice incorporar el principio de igualdad y paridad entre hombres y mujeres en la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Textual. Por eso, los señores congresistas que estén a favor de que esto pueda someterse a votación, sírvanse levantar la mano. El pedido no ha sido aprobado. Pasamos al siguiente título, porque la votación la vamos a hacer, el análisis y el debate lo vamos a hacer por títulos. Hemos culminado el título preliminar, entramos a debate el título primero, la Junta Nacional de Justicia, que abarca del artículo primero al artículo 24. Se ofrece el uso de la palabra.
Que conste el voto de la congresista Alcorta a favor en la votación anterior. Todo el título primero. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidenta. Igual, presidenta. Sí, presidenta, primero, en el artículo, lo que pasa a ser el artículo número 1, titulado Características, solo una precisión. Por el contenido del texto debería subtitularse como naturaleza jurídica, no como características. En segundo lugar, perdón, le repito, estamos en el título primero, ¿no? El artículo primero dice características. Lo que indico es que debería decirse ahí, en lugar de características, naturaleza jurídica, porque lo que se está haciendo es conceptualizar la naturaleza jurídica de la institución que es la Junta Nacional de Justicia. En segundo lugar, en el artículo segundo, referido a competencias, se está agregando un nuevo criterio que a su vez va a ser desarrollado más adelante, titulado la evaluación parcial de desempeño. Y este es un tema que a mí me parece particularmente delicado. Primero, no vino en el texto original. En segundo lugar, en la reforma constitucional, cuando tratamos los artículos para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura hacia la Junta Nacional de Justicia, uno de los criterios que más bien predominaba era que la Junta Nacional de Justicia debía dedicarse al nombramiento de jueces y fiscales, y más bien se ponía en tela de duda si es que también debía dedicarse a la evaluación o ratificación de jueces y fiscales. Finalmente, el criterio fue dejar como competencia también la evaluación en el sentido de ratificación. Pero lo que no queda claro es este nuevo concepto, este nuevo criterio que se ha establecido, que no es ni propiamente nombramiento ni propiamente ratificación, sino evaluación parcial de desempeño. Y se desarrolla luego en un subcapítulo específico para tal efecto que lo discutiremos en su momento. Entonces, sin ánimo de entrar en este momento al debate sobre lo que es la evaluación parcial de desempeño y más bien dejarlo para oportunamente, solamente quiero acotar que en el momento en el que debatamos la eventual incorporación de evaluación parcial de desempeño, tendría que modificarse este artículo 2. Personalmente tengo serias dudas sobre la conveniencia de incorporar esta nueva figura, porque creo que genera una sobreactividad a la Junta Nacional de Justicia, y no es ese en estricto el mandato que se le ha dado en la reforma constitucional. Luego, presidenta, en el artículo 7, vinculado a los impedimentos, referido a los impedimentos para ser miembros de la Junta Nacional de Justicia, me permito sugerir un agregado, ¿no? Que tendría que ser el agregado número 19. Debería ser un impedimento para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, o más bien deberían estar impedidos o ser elegidos, siguiendo el mismo texto, las personas que hayan integrado directorios de empresas o grupos empresariales que mantengan procesos pendientes con el sistema de justicia o lo hayan tenido en los 2 últimos años. Esto con el propósito de evitar un conflicto de intereses. Y por último, en lo que corresponde a este capítulo solamente... perdón, presidenta, y luego en el literal número 16 del mismo artículo 7, lo que se dice que es un impedimento el pertenecer a las organizaciones políticas. La sugerencia aquí sería, o que la excepción es que y no hayan obtenido licencia. La sugerencia sería que hayan renunciado con al menos 2 años de anticipación. Desde mi punto, presidenta, sí. En el literal 16 lo que se está estableciendo es un impedimento para ser elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia que pertenezcan a organizaciones políticas. Y como bajo el texto, y no hayan obtenido licencia, es decir, si han obtenido licencia, quedan habilitados. Pero la licencia la pueden solicitar un día antes del concurso, e inmediatamente, terminado el concurso, pueden volver a habilitar su militancia política. Aquí la sugerencia sería, para efectos de evitar una suerte de politización, es el literal 16 del artículo 7, para evitar una suerte de politización de la Junta Nacional de Justicia, la sugerencia sería que la renuncia haya dado por renuncia, no por licencia, y que la renuncia se dé con al menos 2 años de anticipación a la organización política. Entonces, presidenta, en estos 3 aspectos alcanzo sugerencias en lo que corresponde a este capítulo. Gracias.
Gracias, congresista Violeta. Congresista Cheput. Gracias, presidenta. Yo quisiera referirme al artículo 6º, en el cual se habla de un intervalo que desde mi punto de vista va a tener una imposibilidad funcional de ser mayor de 45 años y menor de 75 años, y por otro lado se indica ser abogado con experiencia profesional no menor de 25 años o haber ejercido la cátedra universitaria por no menos de 25 años o haber ejercido la labor de investigador en materia jurídica por lo menos durante 15 años. Señora Presidenta, si hablamos de intervalo, estamos hablando que el mínimo es 45 años. Y si a esa persona de 45 años le exigimos 25 años de experiencia, vamos a hablar de 20 años cuando sabemos que a esa edad nadie ha acabado la universidad. Igualmente, si tenemos... O sea, lo que quiero señalar, señora Presidenta, es que el intervalo tiene que tener lógica con las exigencias. Entonces, yo sugiero que esos 25 años de experiencia profesional se conviertan en 20. O aumentar el intervalo, porque hay una imposibilidad funcional. ¿Cómo? Congresista Cheput, y para orientar el debate, hay... congresista Espinosa, para que va a surgir, o sea, sí. Lo que voy es que va a surgir... Es un la interrupción de la congresista Espinosa, por favor. Sí. Gracias, Presidenta. Efectivamente, tiene toda la razón el congresista Cheput. Un grave error al momento de las comisiones nuestras, al momento de aprobar, porque efectivamente una persona con 25 años de experiencia implica que tenga 20 años y a los 20 años nadie ha terminado los estudios y mucho menos puede garantizar, aunque sea una maestría. Ahí hay un error, lamentablemente el error ya está, porque esta es una reforma constitucional. Habría que ir a la reforma constitucional para corregir ese error. Gracias. En eso quería culminar yo mi disertación, señora Presidenta, o sea, señalando de que esto va a tener una implicancia constitucional, pero en la práctica nosotros vamos a ir al debate, al Pleno, con algo que va a ser imposible funcionalmente. Entonces, esto nos debe traer como lección, pues, que a veces el apresuramiento, que no es responsabilidad del Congreso, nos lleva... No, yo estoy siendo absolutamente claro. Acabo de señalar el apresuramiento que no es responsabilidad del Congreso. Nos lleva a este tipo de despropósitos que en la práctica están de espaldas a la realidad. El otro punto tiene que ver con el punto número 7 que acaba de exponer muy bien mi colega Gilbert Violeta, en el sentido de la licencia. Yo considero, si para postular al Congreso de la República o un cargo de representación se necesita de 6 meses de renuncia previa, en este caso hasta lo mismo 2 años pueden ser un término demasiado amplio para aquella persona que quiere ingresar a la judicatura y podría limitar el trabajo de alguna persona que haciendo un trabajo político quiere postular a ser juez. Por lo tanto, yo considero que, estando de acuerdo con el concepto de Gilbert Violeta, que este término podría ser de 1 año o de 6 meses. En todo caso, planteo la figura de 1 año. El otro, de licencia, 1 año como licencia. El otro punto tiene que ver con el quórum, el artículo 14. En el artículo 14 se habla que se requiere la presencia de la totalidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia bajo responsabilidad funcional. Ese término totalidad, señora Presidenta, puede generar una inmovilidad en el proceso de toma de decisiones. Ahí nosotros necesitamos hablar con otro tipo de término, porque bastaría con que una de las personas que pertenece a la Junta Nacional de Justicia se ausente para que no tengamos posibilidad de salir adelante. Inclusive, en el artículo 22 ya hablamos de ausencia en caso de urgencia. Entonces, este artículo 22 necesariamente, y le sugiero, señora Presidenta, se lo señale al equipo técnico, tiene que tener una referencia al quórum, para que de esa manera las ausencias en caso de urgencia no afecten el quórum. Es una fórmula que en todo caso podríamos manejar para evitar que esto se inmovilice el aspecto vinculado a la toma de decisiones. Eso es todo por el momento, señora Presidenta. Gracias, congresista Cheput.
recordando que solo podemos acoger aquello que no contravenga lo que ya se aprobó en la reforma constitucional. No, por eso hay que dejar, sí. Señora Presidenta, en vista de que usted ha señalado eso, yo he querido señalar que el apresuramiento nos puede llevar a ese tipo de... Por eso nosotros decíamos con el congresista Velázquez que los temas de reforma constitucional exigen todo nuestro tiempo. Pues de lo contrario, cuando empezamos a desarrollar las leyes, nos encontramos con este tipo de imposibilidades funcionales. Es simplemente una reflexión, señora Presidenta. Muy válida la reflexión, por cierto, ahora que nuevamente se pretende imponer plazos, cuando sabemos perfectamente que eso nos va a llevar a problemas como los que estamos en este mismo momento enfrentando ya. Estamos recogiendo algunas de las precisiones que consideramos además absolutamente pertinentes. Congresista Alejandra Aramayo. Tengo un orden y les voy a leer para que ustedes lo tengan en cuenta. Está la congresista Aramayo, la congresista Montenegro, el congresista Arana, la congresista Marisol Espinosa, el congresista Velázquez y el congresista Lescano. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Yo quería empezar por el artículo 2, la Junta Nacional. El artículo 2 dice, compete la Junta Nacional de Justicia la selección, nombramiento, ratificación, evaluar y parcial de jueces y fiscales. Señora Presidenta, bajo esa lógica, no entiendo por qué tienen que elegirse y esto tiene que ver con el artículo 25, también tiene que elegir a los jefes de RANIEC y la OMPE. Creo que ahí se desnaturaliza la norma. Señora Presidenta, entonces quisiera que se acoja que la Junta Nacional de Justicia no tendría por qué, si de acuerdo a sus competencias está la elección de jueces y fiscales, elegir al OMPE y la RANIEC. No, creo que eso debería ser revisado. En el artículo... Congresista Aramayo, sobre el punto le pido una interrupción del congresista Juan Cheput. Congresista Cheput. Solamente para señalar, señora Presidenta, que la Junta Nacional de Justicia en términos funcionales y constitucionales reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura y una de sus funciones constitucionales era nombrar al jefe de la OMPE y de la RANIEC. Es una competencia que no Aramayo, dejo constancia también que fue una propuesta de esta comisión que fue bastante satanizada, por cierto. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. En otro de los sentidos, Presidenta, en el artículo 7 hay una serie de impedimentos. Y yo quería proponer que en el tema de los impedimentos, incorporar uno que tenga que ver, puede ser el numeral 19, que tenga que ver con que no sean parte de la Junta Nacional de Justicia quienes tengan procesos en giro por maltrato, agresión, acoso a la mujer. Ustedes dirían, pero se quiebra el principio de inocencia. Pero podríamos vincularlo al de honorabilidad, porque hablábamos de la honorabilidad comprobada. Ya sabemos que en el Perú los procesos judiciales son muy largos, muy extensos, pero tú no puedes elegir a alguien que presumiblemente vulneró el derecho de una mujer, que no reconoció a sus hijos, que tiene un proceso en primera, en segunda instancia. Yo sugeriría, si bien es cierto, hay un principio de inocencia, pero privilegiar y ponderar la honorabilidad que debe tener las personas. No podríamos tener a alguien que esté en curso en uno de estos temas. Sí. Gracias. En el artículo 9, Presidenta, hablamos de la publicidad de los votos y las calificaciones. Y dice los votos y las calificaciones que emiten los miembros de la Junta Nacional de Justicia en los procedimientos de selección, nombramiento y ratificación, evaluación parcial y desempeño, procedimientos disciplinarios, tachas, tiene que transparentarse. Pero, Presidenta, no es suficiente con que se diga yo voté de tal o cual forma. Creo que tiene que ser motivado. Y para eso exigimos que la Junta Nacional de Justicia tenga una línea de base, los criterios de la calificación. Estos criterios de calificación limitarían la discrecionalidad que tienen de votar en tal o cual sentido y que pueda ser arbitrario. Entonces, creo que a la publicidad habría que añadir, señora Presidenta, la motivación. En el caso del artículo 11, que se habla de los suplentes,
Este artículo 11 está directamente vinculado al artículo 22 y el artículo 14, porque dice: los suplentes son convocados por el presidente de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo de los miembros titulares por estricto orden de mérito obtenido en último concurso de público de méritos. Creo que acá, Presidenta, vale la pena desarrollar si hay suplentes temporales o suplentes permanentes. ¿En mérito de qué? Que en el artículo 14 se desarrolla, y como habían dicho los colegas que me han precedido, que se habla de la presencia de la totalidad de los miembros, y puede haber un caso fortuito, temporal, que inhabilite el ejercicio de la Junta. Entonces creo que los suplentes, debe haber dos tipos de suplentes, temporales y permanentes. Vinculando al artículo 22, que habla de la ausencia en caso de urgencia, que dice, ¿no?, los miembros de la Junta Nacional de Justicia que por motivo justificado tengan que ausentarse intempestivamente o lo harán dando cuenta en forma inmediata al presidente. Entonces, articular el artículo 22, valga la redundancia, el artículo 14 y el artículo 11 de suplentes. Presidenta, solamente vamos a ir hasta el título primero, ¿no? Las disposiciones las vemos final. Hasta el 24, congresista Aramayo. Sí, yo me detengo aquí. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Montenegro. Gracias, Presidenta. Bueno, el 5 fue debatido. En el artículo 6 dice contar con solvencia e idoneidad moral. Sin embargo, el dictamen no desarrolla dicho concepto. Proponemos, en tal virtud, agregar a dicho inciso: se considera para estos efectos carente de este requisito a las personas sujetas a procesos penales abiertos en tanto no sean absueltos en sus cargos. En el artículo 8 proponemos que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, directa o indirectamente, no promuevan ni patrocinen instituciones de capacitación tipo lo que vivimos con Guido Águila, que tenía su instituto EGACAL, un centro de capacitación de aspirantes y magistrados que pasó a su esposa y todos pasaban por ahí. Entonces tiene que haber un acápite que precise que no podrán participar en ningún curso de capacitación de aspirantes en este tipo de academias que lamentablemente promueven directa o indirectamente patrocinan estas instituciones. En el artículo 9 estoy totalmente de acuerdo con quien me antecedió. Efectivamente necesitamos poner la parte de la motivación que tiene que tener publicidad de los votos, su motivación y las calificaciones correspondientes. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Montenegro. Congresista Arana.